Seguimos con las preguntas malintencionadas. La semana pasada era la moneda del César. Hoy esta pregunta que parece medio tonta. Preguntarle esto a Jesús no parece una cosa muy profunda, pero mucho más, preguntárselo a Jesús, el contenido por ahí, ahora lo vamos a ver. Pero lo que es absurdo es quién la pregunta. El que la pregunta es un doctor de la ley. Si los doctores de la ley no sabían esto, Jesús le dice a Nicodemo, ¿no? En aquel diálogo tan lindo del capítulo 3 de Juan, en un momento le dice, vos sos maestro en Israel y no sabés estas cosas que te estoy explicando yo, como diciendo, ¿qué enseñás? Esto es lo mismo, ¿no? Un doctor de la ley que pregunte esto realmente era un absurdo. El problema es, ¿por qué pregunta esto? El pueblo de Israel, después de Moisés, los que tenían la autoridad religiosa, fundamentalmente los escribas y los doctores de la ley, iban fabricando nuevas leyes y la forma de hacerlas aceptables y creíbles era decirle a la gente que las leyes venían de Dios. La gran mayoría eran de ellos, pero venían de Dios. Ahora, cuando Dios le revela a Moisés sus mandamientos, los mandamientos son muy claros. Amar a Dios sobre todas las cosas, primer mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo, muy semejante al primero, dice Jesús. O sea, casi que los dos tienen el mismo valor, los dos tienen la misma importancia. El amor a Dios, el amor al prójimo. La vida del hombre, la santidad del hombre, se define por su capacidad de relacionarse con Dios y de relacionarse con el prójimo. Esto determina, dice Jesús, toda la ley y todos los profetas. Todo lo que vos estudiaste de la ley, le dice Jesús al maestro de la ley, está determinado por este mandamiento. O sea, todo lo que vos sabés, todo lo que vos estudiás, si no amás, no te sirve para nada. ¿Y qué supone el amor a Dios? ¿Y qué supone el amor al prójimo? La primera lectura es impresionante. Pero es impresionante en aquel momento, y yo digo que es impresionante hoy. El amor al extranjero. Los judíos tenían un problema que tenemos nosotros también. Hay extranjeros y extranjeros. Los que vienen de determinado lugar, con determinados colores de pelo y de ojos, bien. Hay otros que vienen de más cerquita y no. A Israel le pasaba lo mismo, ¿eh? Si venían de Edom, de Canaán, de los lugares cerquitas al pueblo de Israel. Entonces dice Jesús, dice Dios, fíjense, ¿no? Tratalo bien porque vos fuiste esclavo, vos fuiste extranjero en Egipto y te trataron mal. Vos que sabés lo que es ser maltratado en un país extranjero, tratalos bien. Segundo, el huérfano y la viuda, las dos categorías mayores de pobreza. Porque si no, yo te voy a lastimar a vos y tu mujer sabrá lo que es ser viuda y tu hijo sabrá lo que es ser huérfano. Digo, en la misma experiencia de los días, en la misma experiencia de lo cotidiano, vas a ir aprendiendo las consecuencias del desamor. Si Dios te manda amar es porque Dios sabe que nada nos hace más felices que amar y que nada nos hace más infelices que no amar y que andamos buscando con qué llenar nuestra vida, con qué llenar nuestro corazón y a veces creemos que leer mucho, estudiar mucho, aprender mucho de religión y de esas cosas, todo eso no nos va a llenar. Y yo no digo que esté mal, lo que digo es que si no ponemos en práctica aquello que Dios nos dio, incluso nos lo dio como un don, cosa de que ni siquiera tengamos que hacer cursos para aprender a amar. El don del amor es un don que lo recibimos dentro de lo que se llaman las virtudes teologales, o sea, aquellas capacidades, aquellas virtudes que Dios nos ha dado desde siempre. La tenemos, ya está en nosotros la capacidad de amar. Y cuando la pongo en práctica me hace muy feliz. Y cuando no la pongo en práctica, y cuando los otros no la ponen en práctica conmigo, me genera una tremenda infelicidad.
¿Y qué pasó entonces en el pueblo de Israel? Y esto es muy difícil. Es difícil. Entonces pongamos leyes más fáciles. Por ejemplo, las leyes del culto. Las leyes del culto son importantísimas porque hacen referencia a Dios, pero son más fáciles. No me contesten, pero supongo que para todos es más fácil venir a misa que perdonar. Que para todos es más fácil venir a misa que dejar de hablar de los demás. Que para todos es más fácil venir a misa que comprometerme con el sufrimiento de mis hermanos. Entonces, ¿cuál es el mandamiento más importante? Venir a misa, cumplir el mandamiento del culto. En mis años de sacerdote tengo que decir que he escuchado muchas más confesiones de no cumplir que de no amar. No cumplí con tal cosa, no cumplí con tal otra, no vine, falté, y poco de no amar. Entonces pongamos lo más livianito como lo más importante. Entonces lo cumplimos todos, ¿no? Era la idea de ellos. Yo lo que estoy diciendo, si ustedes quieren después, agarren el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, esto se los reprocha a Jesús, o el 23 de Mateo, que lo vamos a leer si Dios quiere el domingo que viene. Estos son reproches de Jesús, Le ponen a los demás cargas que ustedes no tocan ni con la punta del dedo, porque ustedes hacen las leyes para facilitar su cumplimiento y no para manifestar el amor a Dios y al prójimo. Es un reproche fuertísimo de Jesús, pero nosotros todavía hoy estamos en esto. Nosotros vivimos en una sociedad donde reina el desamor, pero no desde una mirada moral, desde una mirada vital, porque hoy hasta está justificado el desamor. El que no ama puede encontrar excusas en cualquier lado y hasta sentirse tranquilo en su conciencia por no hacerlo. Es un tiempo bravísimo, porque entramos todos, entramos todos en esta. Para Jesús esto es tan importante que después lo va a superar, porque uno lee esto y dice, uy, y si lo más importante es el amor, entonces por ahí es más importante amar que cumplir. Si yo vengo a misa porque lo amo a Dios, estoy en una situación mucho más gozosa que si solamente vengo a cumplir. Pero además ese amor a Dios me compromete en el amor con el prójimo, en lo cotidiano, en la realidad de todos los días. Ahora, Jesús es tremendo. Jesús es... ¿Cómo supera esto? Porque es difícil superar esto, no es un mandamiento de Dios. ¿Quién lo puede superar? Y sin embargo Jesús, en la última cena, capítulo 15 de Juan, Jesús le dice a los discípulos, les doy un mandamiento nuevo. ¿Y se acuerdan cuál era? Los unos a los otros. Como yo los... Si nos falta la segunda parte, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y a uno le da la sensación que en ese mandamiento falta Dios. Pareciera que fuera una cosa entre nosotros. No falta Dios. Es peor que este. Porque Dios no es aquel a quien hay que amar, sino aquel a quien hay que imitar. Nosotros no solamente tenemos que amar a Dios, sino que tenemos que amarnos como Dios nos ama. Nos mató Jesús. Porque antes la vara éramos nosotros. Si yo le pregunto si ustedes aman a Dios sobre todas las cosas, todos vamos a decir que sí. Y después cuando llega la noche y revisás el día, por ahí te preocupan más otras cosas que el amor de Dios, ¿no? Entonces no lo amás sobre todas las cosas. Pero ahora, si yo te pregunto hoy, ¿amaste como Dios? ¿Amaste a los demás como te ama Jesús? Tremendo Jesús. Es tremendo lo que nos dejó Jesús, pero nos lo dejó como mandamiento, no como invitación. Jesús no dice, el que quiere ama y el que no, haga otra cosa. No, es un mandamiento. Ámense como yo los he amado.
¿Y cómo nos amó Jesús? Dentro de un ratito lo repetimos, dentro de un ratito lo revivimos. Es para pensarlo, por eso les preguntaba al principio de la misa, cuando la Iglesia sistematizó la moral, sobre todo en catequesis, la hizo con los 10 mandamientos, no aparece el nuevo, no aparecen las bienaventuranzas. Entonces apareció aquella moral que todos hemos seguramente escuchado, yo soy bueno, yo no robo ni mato. De los 10 mandamientos hay 2 que me porto bien. Vengo a misa el domingo y santifico la fiesta. La fiesta no era la del culto, la fiesta era todo el día. Todo el día tenía que ser santo porque era el día del Señor. Entonces no solamente tenías que venir a misa, sino en tu relación con los demás ese día tenías que vivir santamente. Eso era santificar la fiesta. Termino. Creo que hemos abaratado el producto, dicho en bruto. Lo hemos hecho muy barato todo esto, y esto es mandamiento. Esto se exige, lo mandado se exige. Si yo sigo con toda coherencia el Evangelio de Mateo, dentro de unos domingos me voy a encontrar que el juicio final será sobre el hambre, la sed, los presos, los enfermos, los que están de paso. Pidámosle al Señor que nos recuerde esto, es mandamiento, no es una invitación. Y es un mandamiento que si vos lo considerás en serio, es inagotable, nunca voy a dejar de amar a Dios, es inagotable, tengo prójimos por todos lados para amar. Ahora, acordate del agregado de Jesús. No es el amor que quiero yo solo, no es el amor que a mí se me ocurre, sino que es el amor de Él. Amar a los otros como Él me ama. Ese es el desafío, el programa de vida que nos propone el Señor. Recemos el credo. Creo